Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a celebrar en este domingo, el domingo de la alegría, la presencia del Señor que nace en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Continuamos nuestra preparación para esta celebración de la Navidad. La palabra de Dios en el Evangelio hoy nos invita a detenernos en la figura de Juan el Bautista. Una vez más, igual que hace 8 días, en el Evangelio de Marcos, hoy lo tomaremos desde el Evangelio de Juan. Vamos a tomar dos partes. En el primer capítulo vamos a tomar los versos del 6 al 8, que están en lo que es el prólogo de este Evangelio. Y luego vamos a tomar los versos del 19 al 28, que hacen referencia al testimonio de Juan. Comencemos diciendo que las primeras palabras que Dios pronuncia en toda la Sagrada Escritura son estas: que sea la luz. Y Dios vio que la luz era buena, era bella, y separó la luz de la tiniebla. De ahí en adelante, en toda la Sagrada Escritura, la luz es siempre símbolo de lo que es positivo, de lo que es bello, de lo que es bueno. Dios está envuelto de luz como de un manto, dice el Salmo 84. Y este simbolismo continúa en todo el Nuevo Testamento. Y es sobre todo en el Evangelio de Juan que se retoma. Al inicio de la primera carta de Juan, dirá el apóstol: Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Y desde el comienzo del Evangelio, en el prólogo, presenta la venida de Dios en el mundo como el resurgir de la luz. La humanidad estaba como envuelta en una densa tiniebla, las tinieblas del mal, del pecado, de la muerte, y de la tiniebla, y a esta tiniebla ha descendido la luz del mundo. ¿Cómo ha sido acogida? También nos lo dice el prólogo en este inicio de su Evangelio. Como era de esperarse, las tinieblas no se han resignado a desaparecer, han rebatido la luz y han hecho guerra a la luz. Es en Asia Menor, en Éfeso, donde Juan ha vivido los últimos años de su vida y ha experimentado personalmente esta oposición dramática a la luz del Evangelio. Hacia final del primer siglo, cuando escribe el prólogo de su Evangelio, Juan puede afirmar con gozo: las tinieblas no han vencido. Y es después de esto que introduce o que nos presenta mejor la figura del Bautista. Veamos entonces la primera parte de esta palabra de Dios que se nos presenta el día de hoy. Capítulo primero, versos del 6 al 8. Vemos ahora cómo Juan nos presenta la figura de Juan el Bautista. Dice de él tres elementos importantes. Primero, que era un hombre enviado por Dios. Segundo, que tenía una gran misión por realizar. Tercero, que el valor está en su identidad. Cada uno de nosotros tiene una misión, y Juan también tenía una misión por llevar a cabo en este mundo. ¿Cómo se hace para saber cuál es esta misión? Basta que descubramos nuestra propia identidad. Aquí la cuestión es la identidad. Cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, sabemos también qué cosa Dios espera de nosotros, que somos únicos en la creación. Si no llevamos al cumplimiento esta misión, no la puede realizar ningún otro. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que estoy llamado a realizar? Lo que yo tengo por hacer no lo puede hacer otra persona. El Bautista tiene una idea bien clara de su propia identidad. Él sabe a qué cosa está llamado, qué es lo que debe realizar en este mundo. El segundo detalle que recarga el evangelista es su nombre. Dice, su nombre era Juan, Yohanan en hebreo,
significa Dios es amor. Aquí está la identidad del bautista, la misión que está llamado a realizar. Él debe indicar la persona hacia la cual cada uno debe dirigir la mirada si quiere contemplar la luz del rostro de Dios. Y cuando dirija la mirada a donde indica el bautista, esto es a la persona de Jesús de Nazaret, entonces descubrirá que Dios es amor. Si en cambio dirige su mirada hacia los ídolos que han creado los hombres, no verán nunca esta luz, no probarán la gloria de descubrir que Dios es amor. Otra característica, una tercera característica de Juan el Bautista es que, a diferencia de los sinópticos que lo presentan como el precursor, aquel que va delante del Mesías, en Juan no es el precursor, es el testimonio, el testigo. Lo hemos escuchado. Él viene como testigo para dar testimonio de la luz. No era él la luz, pero debía dar testimonio de la luz. Notemos la insistencia sobre este testimonio del Bautista. Juan Evangelista nos dice, él ha visto la luz y la indica ahora a todos nosotros, atestigua que esta es la luz de Dios. No era él la luz. Una característica propia de Juan es la insistencia. Juan insiste porque al final del siglo I eran todavía muchos aquellos que profesaban la propia fe en el Bautista, se proclamaban sus discípulos, inclusive en oposición a Jesús. Esa está la razón por la cual el evangelista insiste, no era Juan la luz. Él daba testimonio, indicaba la luz. ¿Y quién era esta luz? Nosotros lo sabemos, Jesús. Como dirá el evangelista Juan más adelante, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De qué luz se trata? Es la luz del rostro de Dios. Es la luz que brilla sobre el hombre auténtico, el hombre resucitado, el verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo ha hecho Juan para ver esta luz? Ha visto a Jesús, pero más de verlo exteriormente, el Bautista lo ha visto más allá. Él ha tenido una mirada que va más allá de aquello que aparecía exteriormente, de esto que era verificable por todos. Igual que hoy, todos ven a Jesús y dicen, he visto un hombre extraordinario. Ha dividido la historia del mundo con su mensaje e incluso con su vida. Es lo que decimos. Reconocemos en Jesús un gran personaje y muchas personas, casi todos, inclusive los que no creen en Dios, reconocen en Jesús un gran hombre, pero muchos se quedan ahí, ven solamente aquello que es innegable, que no tienen necesidad de testimonio, es suficiente con leerlo en los libros de historia. Nosotros podemos testimoniar aquello que Juan Bautista ha visto, solo si también nosotros hacemos la misma experiencia, somos capaces de ver más allá. De otra manera, simplemente recontaremos aquello que hemos leído en los libros, aquello que hemos escuchado solo de oídas, y con esto no convencemos a nadie, porque para comprender quién es Jesús, para acoger esta luz, es necesario tener una mirada que vaya más allá de lo que ven los demás, y esta mirada nos la da el Espíritu. El Bautista ha visto el Espíritu posarse en él, permanecer en Jesús. Si nosotros no vemos esta identidad profunda de Jesús de Nazaret, nosotros no podemos dar testimonio de la luz de Dios en el rostro de Cristo, como lo ha hecho Juan el Bautista.
Leamos ahora entonces el testimonio que Juan el Bautista ha dado. Iniciamos leyendo la segunda parte, capítulo primero, versos del 19 al 23. Un historiador llamado Flavio Josefo, que vivió varios años después y que ha hablado con aquellos que habían conocido a Juan el Bautista, nos dice que era un hombre bueno y que exhortaba a los hebreos a vivir una vida recta y a tratarse recíprocamente con justicia. Y dice también que las multitudes escuchaban con creciente entusiasmo a Juan el Bautista. Él suscitaba esperanza, tanto así que se estaba difundiendo la voz que tal vez Juan era el Mesías. Este creciente suceso de inmediato preocupó a las autoridades religiosas de Jerusalén. Siempre por la misma razón, la luz disturba a quien prefiere la tiniebla. Quien hace el mal odia la luz. La jerarquía religiosa corrompida de inmediato se ha dado cuenta de estar en peligro. Si llega la luz, nuestra tiniebla ha terminado. Los sacerdotes del templo recordaban muy bien aquello que había pronunciado el profeta Miqueas. Había amenazado un día. El Señor hará plaza limpia de todas estas instituciones indignas, corrompidas, asociadas con el poder. En el capítulo 3, el profeta Miqueas dice: el Señor purificará el templo como el fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Este es el motivo por el cual las autoridades religiosas envían una comitiva compuesta de sacerdotes y de levitas. Aclaremos que los levitas ejercían también una función de policía en el templo. Si alguno se portaba mal, lo podían arrestar y castigar. La presencia de los levitas en esta comisión indica que si hubieran descubierto alguna cosa mala en Juan el Bautista, lo hubieran incluso arrestado. Lo encuentran y le preguntan: ¿tú quién eres? Esta es la pregunta por la identidad. Escuchemos cómo viene introducida de manera solemne entonces la respuesta. El evangelista dice: confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Sobre todo dice aquello que no es, para que no haya confusión a su alrededor. Alguno piensa que tenga otra identidad diferente de la suya y él no quiere crearse una falsa identidad. Muchas personas lo estiman, estarían incluso dispuestas a seguirle si afirmara que él era el Mesías. Podría disfrutar del prestigio que está obteniendo con el pueblo, pero no lo hace. No quiere una identidad falsa, porque una identidad falsa lo llevaría a una misión que no es la suya. El Mesías es otro. Le preguntan: ¿eres Elías? No lo soy, responde. ¿Por qué Elías? Elías había sido arrebatado hacia el cielo y se pensaba que no había muerto y que retomaría al comienzo del mundo nuevo, retornaría al comienzo del mundo nuevo. Y el Bautista responde: no soy tampoco este. Le preguntan: ¿eres el profeta? Y responde: no. ¿Quién era este profeta? Moisés, antes de morir, había dicho al pueblo: un día el Señor enviará a un profeta similar a mí. Y en el pueblo estaba floreciente esta espera. Es esta la razón por la cual le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta esperado? Él dice: no. Notemos que la respuesta es siempre más puntual: no. Primero dice: no soy yo el Cristo. Después: no lo soy. Y al final: no. Basta. Nuestra identidad está definida sobre todo por aquello que no somos, porque el orgullo podría llevarnos a crearnos una identidad falsa y sería entonces nuestra ruina.
Nosotros no somos lo que la gente piensa o lo que otros quisieran que fuéramos o lo que otros ven en nosotros. La pregunta ¿quién eres? Le preguntan a él ¿quién eres? Porque nosotros debemos llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué cosa dices de ti mismo? Es una pregunta que debemos sentir que está dirigida a nosotros. Qué cosas dices de ti mismo? ¿Qué cosas piensas que hay en el designio de Dios donde tú estás ubicado? ¿Qué es lo que al fin de cuentas le da sentido a tu vida? ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Qué es lo que has venido a hacer? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Aquí radica la importancia de saber quiénes somos. No es qué cosa dicen nosotros de ti. Tú, ¿qué dices de ti mismo? Responde el Bautista y entonces declara la propia identidad y por lo tanto su propia misión. Yo, vos. No dice yo soy, yo, vos, de uno que clama en el desierto. Se presenta no como la palabra, sino como la voz que está al servicio de la palabra. San Agustín es aquel que ha dicho en un modo más claro cuál es la diferencia entre la voz y la palabra. La voz es el sonido, aquello que yo estoy emitiendo en este momento, el sonido, la voz que está al servicio de la palabra. Después la voz, el sonido, debe desaparecer, porque si permanece el sonido se crea solo confusión. Es necesario que el sonido desaparezca, de modo que permanezca la palabra, al servicio de la cual ha sido la voz. Juan el Bautista es voz, no palabra. Él está al servicio de la palabra y realizada su misión, es momento de hacerse a un lado. Hubiese querido permanecer en la escena, pero si esto pasa hubiera creado equívocos. Hubiese nacido el culto a la propia personalidad, aquello que arruinaría a muchas personas que siguen aquello que dicen de ellos. Los aplausos, los aduladores, el propio orgullo. Sería este también un camino equivocado por el cual Juan el Bautista perdería su misión, su identidad. Y dice Juan el Bautista, después de haber aclarado quién es, dirigiéndose a todas estas autoridades religiosas, dice, tengan derecha la vía del Señor. Ustedes son los que deben hacer la derecha, porque ustedes son guías espirituales que la han distorsionado, no han sido capaces de enderezar la vía. Y quien sigue la vía de ustedes, la que ustedes han complicado, no llega a ver la luz del Señor. Hagan derecha la vía del Señor, con sus tradiciones, con sus leyes, con sus devociones, han complicado el camino que lleva a Dios. Y el pueblo no llega a Dios por su propia culpa. Leamos ahora el significado que el Bautista da al bautismo que él administra. Leamos entonces la última parte del Evangelio que se nos presenta para este domingo, los versos 24 al 28 del capítulo 1 de Juan. Estaba difundida en Israel la convicción que el Bautista, estando en el mundo, hubiese administrado ya el bautismo definitivo. Es esta la razón por la cual envían comisiones a espiarlo. Y es la razón por la cual le insisten en la pregunta: si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Qué sentido tiene tu bautismo? ¿Es este el bautismo fundamental? El Bautista aclara: mi bautismo es completamente diferente del bautismo del Mesías. Yo los bautizo con agua y Él los bautizará con el Espíritu Santo.
Mi bautismo, dirá el Bautista, tiene un sentido, tomar conciencia que es necesario cambiar de vida, tomar conciencia que se vive todavía en la tiniebla y que hay necesidad de una luz. Miren, ustedes han sido enviados por los fariseos. Los fariseos miran siempre hacia alrededor. No vienen a hacerse bautizar por mí, porque ellos están convencidos de poseer ya la luz plena. No quieren tomar conciencia de estar todavía en la tiniebla. Dirá luego en su Evangelio, en el capítulo 9, son ciegos porque no han querido ver. Vean que yo he hecho salir de Judea al pueblo y lo bautizo aquí, en Betabara. Lo he llevado todavía a la tierra pagana, propiamente para hacerle tomar conciencia que tienen necesidad de recorrer el camino del Éxodo para llegar a la verdadera tierra prometida. Esto era un poco con lo que reflexionábamos hace 8 días en el Evangelio, cuando analizábamos también la figura de Juan el Bautista desde el Evangelio de Marcos. ¿Quién es el que le introduce a esta verdadera tierra prometida? A esta tierra prometida auténtica. Será Él el que es la luz que yo les indicaré. Y después el Bautista aclara cuál es su posición frente a aquel que debe venir, del que es la luz que Él indicará, dará testimonio. Lo hace con una imagen que quienes lo escuchan conocen muy bien, porque entienden de la ley, de los aspectos jurídicos de la vida. Dice el Bautista: yo no soy digno de inclinarme para soltar la correa de sus sandalias. Esta expresión demasiado importante la encontramos 25 veces en el Nuevo Testamento. Ha sido entendida e interpretada como una moción de humildad, de sencillez por parte de Juan el Bautista. Sin embargo, no, significa mucho más. Alude a una práctica bien notoria en la Biblia y bien conocida por parte de aquellos que han venido a entrevistar al Bautista, porque entienden de los aspectos jurídicos de la vida. Al declararse que es bien referenciado en la Biblia, el descalzarse es bien referenciado en la Biblia. ¿En qué consistía? Es necesario referirse al famoso levirato, a la ley del levirato, que consistía en esto, más o menos. Eh, Cuando moría una persona sin hijos, el hermano debía dar descendencia a la viuda. Podía suceder que dijera que no, que la viuda no quisiera y que no quería hacer la división de la propia herencia. Y así fuera con el hijo nacido de la viuda o tuviese un hijo con ella, el hermano debía entender que la herencia era de su hijo y que el hijo llevaba el nombre del hermano. Pero cuando refutaba cumplir su deber, esa tarea pasaba a otro. Y existía una legislación que establecía que quien debía sucederlo debía tomar su puesto. Y cuando alguno tomaba el puesto de otro, se presentaba delante de la puerta de la ciudad enfrente a los testigos. Este llevaba las sandalias, escupía al otro en la cara y le decía: tú has refutado cumplir tu deber, ahora yo tomo tu puesto. Esto era el llamado el descalzarse. Quería decir que ahora el derecho de ser esposo de aquella mujer pasaba a otro. ¿Qué cosa quiere decir Juan el Bautista? Ellos lo han entendido muy bien. Yo no tengo ningún derecho de desatar la correa de sus sandalias. Israel, la esposa del Señor, era infecunda porque se había alejado de su esposo, el Señor. Del profeta Oseas en adelante, todos los profetas han empleado esta preciosa imagen del Señor, que es el esposo, e Israel, que es la esposa. Pero si la esposa se ha alejado de su esposo, se ha vuelto infecunda, el Bautista dice: ahora llega el esposo, yo soy el amigo del esposo,
y me lleno de gozo, porque ahora siento su voz. Yo tengo que hacerme a un lado. Yo no tengo el derecho de desatar la correa de sus sandalias. Es Él, el esposo. Yo soy aquel que hace todo para que estas bodas sean fecundas. Es un mensaje maravilloso para nosotros, el que nos es dado en este domingo. Sobre todo, tomemos conciencia que aunque nosotros todavía estemos envueltos en la tiniebla, tal vez hemos visto o intuido alguna cosa de la luz de Cristo, seguramente que está en medio de nosotros, pero no lo conocemos todavía. Debemos acoger su mensaje, el mensaje que nos da el Bautista, tomar conciencia de nuestra condición, sobre todo conciencia de nuestra identidad, cuál es el sentido de nuestra vida en este mundo. Y si no tenemos la luz de Cristo, no llegaremos a la tierra de la libertad. Dispongamos el corazón, preparémonos con alegría, ya llega el Señor. Él nace en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad.